En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Estamos aquí como siempre, Bea y yo. ¿Cómo estás, Bea? Suenan grillitos. Pues la verdad, creo que es uno de los episodios que más, pues, me ha calado. ¿A ti? Sí, es bien complicado. Y más porque, pues, es un tema que no se toca tanto como debería, aunque, pues, prácticamente todos los países del mundo tienen su antecedente. Sí. Entonces, sí, es un tema complicado que, pues, en el que convergen bastantes cosas y bastantes temas y que, pues, sí, no es sencillo, ¿no? No, para nada. Estarlo investigando y conocer qué es y en qué consiste. Incluso de pronto darse cuenta que incluso uno vive cerca de estas zonas, ¿no? Sí. Como es nuestro caso. Sí, precisamente. Que pues justamente el tema de hoy son las zonas de sacrificio. Y no es donde hay personas sin vida. Aún. Es que sí, no. Ay, no. Es que de hecho está mal llamado sacrificio. Sí, nos vamos a las bases de la palabra, porque pues en sí sacrificar algo tendría que ser como acercarlo a Dios o a una divinidad, y pues esto se aleja bastante de eso, ¿no? Bueno, sí, si lo pones en ese punto, pues sí. Pero pues en el término general de sacrificio de la palabra, de que pues pues renuncia. Sí, que se renuncia a algo sin contemplar nada más, pues sí entra dentro de ese concepto, ¿verdad? Sí. Y es que estas zonas pues son en realidad, bueno, se componen de muchas cosas, ¿no? En realidad. Sí, tienen muchas características, pero vaya, ya adentrándonos un poco más al tema, pues precisamente a mí lo que más me impactó es que, pues precisamente son zonas en donde las personas precisamente digámoslo, de las altas esferas, ¿no? Saben que va a haber impactos irreversibles y precisamente considerando las ganancias económicas que se tendrán, deciden jugársela, que otras personas se las jueguen y den su vida por sus beneficios económicos, ¿no? Sí, y es que justamente las zonas de sacrificio son sitios, este es un concepto que empezó a utilizarse en distintos países desde la segunda mitad del siglo XX con la industrialización, con justamente que empezaran a surgir regiones altamente industrializadas y por ende contaminadas.
y pues que justamente son sitios que inicialmente venden ideas o proyectos con la idea de que van a traer progreso, economía, buenos empleos, mano de obra, en fin, que prácticamente van a venir a solucionarle la vida económicamente a cualquier habitante de ahí. Es como se vende en un inicio. Sí. Y la justificación, ¿no?, que dan. sí, y que lo hace parecer muy adornado, muy bonito, y que efectivamente, de hecho, cualquiera si lo escuchara sin tener un contexto ni del previo ni de ningún antecedente, creería que es algo bueno, ¿no? Y lo aceptaría. Sí. Y pues a lo largo del tiempo y de los años, pues se va dando cuenta que pues en realidad no es así. Los trabajos usualmente vienen o de otros estados o de otros países. El beneficio económico es a nivel más extendido, digamos que empresarial más que local. Y incluso hay normalmente afectaciones al sistema de economía de las zonas, pues cualquier zona que suele destinarse a zona de sacrificio suelen ser de hecho componentes bastante importantes para pues la sociedad, pues pese a que son zonas rurales, como se les llama, en realidad son lugares en donde se practica la agricultura o la pesca, y que pues a final de cuentas es un sistema que también mantiene otros, ¿no? Pues todos comemos verduras, todos nos alimentamos, incluso lugares en donde se practica la ganadería. Entonces pues en realidad es zonas que no deberían ser sacrificables. Pero creo que también, o sea, está interesante porque, pues, como dices, ¿no? O sea, todos comemos, todos necesitamos energía para poder subsistir. Salud. Entonces, porque son zonas de sacrificio como tal, ¿no? Sí, y más porque justamente donde se está generando eso que nosotros consumimos. Sí, pero también que las zonas que se consideran de sacrificio, si te das cuenta, son zonas donde pasan ríos, donde hay mangles, donde o zonas que quieren ser de sacrificio, que de hecho, pues por ejemplo, todo lo que es lo que se conoce como el acuario del mundo, lo que se plantea es que se convierte en una zona de sacrificio. Entonces, ¿por qué lugares tan grandes y tan importantes son considerados como pues candidatos a que sean áreas perdidas, ¿no? Porque literalmente es eso, o sea, se pierden completamente, ¿no? O sea, por eso se llaman así, zonas de sacrificio, porque terminan siendo zonas que no son realmente tan... Vaya, de que viven personas ahí, pero definitivamente no es lo mejor, porque precisamente por estos diferentes procesos que se llevan a cabo en estas zonas, pues contaminan el aire, contaminan el agua, contaminan el suelo. Y eso pasa a enfermar a todas las personas que viven a los alrededores, ¿no? Sí, además de que pues también son sitios que usualmente tienen regulaciones ambientales sumamente limitadas o inexistentes, y también recursos insuficientes para prevenir los daños ecológicos y sanitarios que se sabe que van a tener esas zonas a raíz de cualquier crecimiento pues económico, ¿no? Porque normalmente son zonas, como decías, rurales, ¿no? O incluso personas que están aisladas o sea, que precisamente deciden estar aisladas del mundo. O sea, a lo mejor también comunidades indígenas que a lo mejor pues no tienen las facilidades de poder defender su territorio. Sí, y esto también hace un problema porque son bastante menos visibilizadas, o que cualquier acción que de pronto pueda suceder en una zona que está a la mitad de la selva, a mitad de una zona montañosa, pues en realidad las noticias tardan muchísimo en salir de ahí, si es que llegan a salir. Y pues prácticamente entonces el Estado está ejerciendo violencia, ¿no? Tanto pues espacial como hasta a veces racial, discriminación. Sí, porque justamente una de las características más grandes de estos lugares es que son zonas que suelen ser de muy bajos recursos,
y que, por ejemplo, son generaciones que han vivido en la misma casa, que se van heredando tanto ganado como tierras, terrenos, y pues honestamente son personas que no tienen la capacidad de salirse de esa zona simplemente porque la calidad de vida ya no está dando. Las que sí, pues pueden ser consideradas desplazadas ambientales porque justamente se desplazan en busca de una mejor calidad de vida a raíz de los problemas ambientales que está teniendo su zona. Y en esto mismo también entiéndase que problemas ambientales no es que de pronto se estén asando o se estén congelando en un cambio de temperatura, sino que justamente es una mala calidad de agua, una mala calidad de aire, una mala calidad pues de vida en general, porque incluso, por ejemplo, en un río contaminado que está expeliendo constantemente malos olores, eso también causa problemas incluso hasta de salud mental dentro de las personas, ¿no? Porque estar oliendo constantemente eso, pues a final de cuentas es un entorno que no es sano y eso termina afectando a las personas en más de un sentido. Es como casi considerar a estos sectores de la población como un tipo como ofrenda, ¿no? Precisamente para que otras zonas de... Usualmente de ciudades donde viven personas más adineradas tengan precisamente este bienestar económico, un bienestar mayor, ¿no? De salud, o incluso de otros países, porque hay ocasiones en donde pues son otras empresas de otros países los que ponen algún determinado fuente de energía, porque suelen ser fuentes de energía tanto pues o de minerales, de minería, que a final de cuentas, aunque ya hemos tocado un poco el tema precisamente de minería y de energía, pues justamente los que salen más beneficiados son las empresas que facturan a raíz de eso, y obviamente eso no recibe un impacto económico dentro de las poblaciones que se ven afectadas. Incluso muchas veces cuando precisamente se hacen estas inversiones, que suelen ser millonarias, ¿no? Normalmente se tienen como con una connotación pues positiva, casi como si las inversiones fueran a salvar a las comunidades en donde se está haciendo la inversión, entrecomillado, porque pues evidentemente se está destruyendo esa zona, y pues es precisamente todo lo contrario, ¿no? Se pinta como si fuera algo heroico, pero en realidad están destruyendo la zona. Sí, y esto obviamente no tiene un par de años, en realidad es algo que ya ha sido bastante pues justamente conocido. Hay muchos que dicen que no se sabían sus efectos cuando recién se estaba haciendo, lo cual se pone en duda porque en su momento hubo científicos expertos que advertían, pero los antecedentes de problemáticas ya más visibles datan de 1940-1950, cuando en México, esto es un fenómeno que ocurre en todos los países, ¿no? Pero aquí en México se empezaron a consolidar grandes complejos industriales que fueron sumamente exitosos, y pues el concepto de una zona de sacrificio comenzó a emplearse como algo que pues México podía dar como de sobra. Y no es casualidad que tengamos tantas. Y durante los años 2000, justamente impulsado por investigaciones académicas, organizaciones ambientales y movimientos ciudadanos que denunciaban justamente la desigualdad de distribución de los costos ambientales del desarrollo económico, fue que se empezó a visibilizar más este problema. Pues en realidad incluso no hay suficientes estudios sobre ciertos impactos dentro de las comunidades o de áreas, aunque se sepa que son bastante extensos. Y es como, o sea, sí pasa, y sí sabemos que puede provocar un sinfín de problemáticas, pero no tenemos un estudio que diga que es que también cifras exactas. Medirlo es un poco complejo, ¿no? Sí, también, porque vaya, está esto mismo de que se pueden generar por distintas causas, de que justamente
se generan por industrias contaminantes, ya sea por la descarga de residuos tóxicos en ríos o cuerpos de agua, en emisiones atmosféricas que provienen de refinerías, termoeléctricas y fábricas, que solo lo que afectan es pues el aire. La explotación minera a gran escala y el manejo inadecuado de residuos peligrosos y la expansión de actividades extractivas sin una adecuada planificación ambiental, que eso puede provocar distintas problemáticas como el daño a pues la fertilidad de la tierra, a pues cosas más grandes. Puede también estar afectando el agua, el aire, lo alimenticio. Entonces, en realidad sí es variado. No de hecho, justo ahorita que dices lo del alimento, precisamente también una zona de sacrificio podría ser estos monocultivos en donde no se tiene medición de qué pesticidas se están utilizando o qué fertilizantes se están utilizando. Uh-huh. Porque pues el suelo se vuelve, pues erosiona completamente. Uh-huh. Y ya, o sea, ya no sirve para nada, en pocas palabras. Y precisamente por eso es una zona de sacrificio, además de que precisamente contamina el agua. Vaya, es que estas zonas de sacrificio están ligadas precisamente a nuestros suministros básicos, ¿no? O sea, sí. Y no me refiero a comida, me refiero a agua, aire, ¿no? O sea, sí. Lo primero de lo primero. ¿Qué puedes hacer si no respiras? Exacto, ¿qué puedes hacer si no tomas agua? Exacto. Entonces, pues sí, y de hecho, aunque en México hay muchas zonas identificadas, no todas están registradas como zonas de sacrificio, porque sí, incluso hay registros de zonas de sacrificio. Se extienden aproximadamente de las registradas 1,142 zonas de sacrificio ambiental en México, únicamente. Solamente en México. Y de las registradas, aunque se reconoce que hay más. Dame un segundo, voy a ponerme a llorar. Sí, la verdad es que sí no es poco. Y pues, de hecho, incluso un relator especial de la ONU que se especializa sobre sustancias tóxicas advierte que de estas zonas existen más de 50 emergencias sanitarias graves de distintas índoles y en distintos lugares. Y justamente, aunque existen diversos estudios de justicia ambiental y conflictos socioambientales que surgen a raíz de estas problemáticas de los territorios afectados, los que pueden, pues, ahora sí que alzar la voz o decir algo al respecto, pues se reconoce que hay muchos que se han dejado de lado. Y vaya, entre algunos ejemplos que sí han sido bastante estudiados, están algunos como lo es la cuenca del Alto Atoyac, que es un río que se localiza entre Puebla y Tlaxcala. También la región de Tula y el valle de Mezquital de Hidalgo. La zona del Salto en Juanacatlán en Jalisco. Coatzacoalcos y Minatitlán en Veracruz. Y también zonas mineras en Sonora, Zacatecas, Chihuahua. Y otros tipos de corredores industriales en Nuevo León, Estado de México y Guanajuato. O sea, en realidad son pocos los estados que no tienen si es que existe, una zona de sacrificio. Y los que están en pie, ¿no? Porque igual, pues ahorita precisamente a raíz de lo de precisamente el parque acuático de Mahahual, se empezaron a descubrir que precisamente hay muchos proyectos más que están... Que sí, o sea, gracias a todo lo habido y por haber, pues se hizo tendencia, ¿no? Pero justamente es algo que no empezó a ocurrir desde ayer, sino que es una problemática que está muy grande y hay otras zonas que se planean usar de sacrificios. De hecho, se podría considerar que Mahahual, pese a que se iba, que quieren volverlo a poner, pero ojalá que no, pero que justamente... aunque supuestamente iba a traer turismo y muchas otras cosas. Es que esa es la justificación. Sí, que justamente va a mejorar los empleos, va a haber más, va a beneficiar a las personas. Justamente esa es la promesa con la que llegan todos los proyectos que terminan siendo áreas de sacrificio. Y es que sí, se llegó a estimar que iba a ser aproximadamente para 21,000 visitantes al día, lo cual no es poco. ¿Y qué iban a hacer con esos residuos de aguas negras? Precisamente.
O sea, ese es, no es... el impacto, ¿no? O sea, muchas veces ni siquiera tienen realmente estudiado cuánta biodiversidad vale realmente la destrucción, ¿no? O sea, van a destruir, van a acabar con biodiversidad, van a acabar con todo. ¿Y cuál es el costo de que esté ahora el pueblo ahorita de Mahahual contaminado? ¿No? La calidad de las personas que van a estar ahí, o sea, originarias de Mahahual, ¿cómo las va a beneficiar a ellas? Porque estoy segura que muchas de esas personas no van a ir al parque. Sí, no. Y actualmente se benefician económicamente del turismo que ya tiene Mahahual por ser el área que es. Exacto. Porque Mahahual, para quienes no sepan, ya es una zona turística por su biodiversidad. Y lo peor es que precisamente muchas de estas obras pues a veces ni siquiera saben si van a funcionar. Por ejemplo, estábamos comentando de Groenlandia, ¿te acuerdas? Que estábamos diciendo que puede que haya tierras raras ahí, pero que en algún futuro, si ya cuando se tenga la mina, a lo mejor ya ni siquiera es necesario tener tierras raras. Entonces, muchos precisamente de estos proyectos que son extractivos, descontrolados, saqueadores, pues es una moneda al aire. Y ni siquiera saben si realmente va a surtir algún beneficio y destruyen a su paso. Así. Y precisamente cuando hay después accidentes, o disque accidentes, que claro está que es algo que puede pasar, o sea, más bien tendría que ser un riesgo calculado precisamente para evitarlo, pero no lo hacen. Y lo peor de todo es que precisamente muchas veces estas zonas de sacrificio, pues quieras o no, el Estado está consciente de eso. Sí, de hecho ya se han reconocido, por ejemplo, en lo que es la región de Tula y el Valle de Mezquital de Hidalgo, ya se reconoció gubernamentalmente que es casi zona perdida. O sea, ya así como es zona de desastre ecológico, y es como de, bueno, ya lo reconocimos, a lo siguiente. Y pues no pasa nada, sí. Solo váyase de ahí. No, hombre. Cuando en realidad son cientos de hectáreas las que están afectadas dentro de esta zona. Pero también lo que muchos hablan es que dicen, es que necesitamos justamente esta energía. Es que, por ejemplo, muchos se quejaron sobre lo de Mahahual, que y hablando de este tema, porque vaya, es el más reciente y ahora sí que el más tendencioso, que justamente decían, es que no, es que quienes dijeron que pues este era un mal proyecto lo hablan desde su privilegio, ¿no? Que es bueno porque sí va a traer empleo, ¿no? Pues el parque necesita empleados, y ¿a quién van a contratar? Pues a los de Mahahual. Y desde ese punto de vista supongo que podrían verlo así, pero en realidad pues justamente se está hablando de una zona en donde se planeaba quitar bastante área de selva en donde viven jaguares que ya están en peligro, y otros animales en donde pues justamente se reproducen y viven de una forma que de por sí ya está medio controlada, porque pues México tiene un gran problema en lo que son selvas y bosques tropicales, porque se está quedando sin ellos. Sí. Y de hecho es una de las cosas que hacen tan especial a México, ¿no? Que tiene tanto tipo de biodiversidad. Puedes encontrar selvas, bosques tropicales, desiertos, zonas nevadas, y que ahora sí que es un mega ecosistema, y que pues eso a final de cuentas para alguien que sepa apreciar, pues es algo que quiere ir a ver, es algo que forma turismo, y que es justamente lo que tiene Mahahual. Pero un turismo controlado, ¿no? Exactamente. Y también es como de, pues quieres nadar, pues está ahí el mar, no es como que haya tanto problema. No necesitas un parque acuático lleno de cloro. Si quieres ir a la costa, vas a ver el mar, no a nadar en cloro. Sí, sí. Que pues sí, o sea, no es como que fueran a usar el agua del océano. Y de hecho, precisamente se me hizo súper interesante porque precisamente encontré que
un economista que es expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, se llama Alberto Acosta, que, bueno, de hecho es considerado un político de izquierda. Precisamente lo llamaba eso como la maldición de la abundancia, porque precisamente, pues, vaya, México es un país que es bastante rico en muchas cosas. O sea, el suelo tiene una alta fertilidad, tiene precisamente abundancia de minerales, de hidrocarburos también. De cuerpos de agua. Precisamente, o sea, es muy biodiverso, es uno de los países más biodiversos del mundo. Entonces, él decía que precisamente tanta abundancia es casi como una maldición, porque entonces, si tenemos tanto, precisamente se está ligando a quererlo extraer para generar riqueza en los lugares. Y creo que precisamente algo que es muy drástico es que esa riqueza pues no se va a repartir a todas las personas que vivan ahí, sino se va a concentrar en unos pocos. Y que fue justamente lo que se empezó a hablar en este caso, que una empresa de cruceros era quien quería hacer este parque acuático. ¿Y quién se iba a beneficiar? La empresa. Y no era como que cada cierto tiempo les fuera a decir a los habitantes, pues es que por el daño ecológico que estoy causando, aquí va esta cantidad de dinero, que tendría que ser bastante, porque lo que ya no se consigue, o lo que ya no se conseguiría por el turismo, por el área natural y por el ecosistema que ya no existe, y además la salud que se vería perjudicada, porque sí habría un manejo de aguas negras que nunca especificaron cómo se iba a solucionar. Y de residuos sólidos también. Y de residuos sólidos, y que pues qué iba a pasar con eso, ¿no? La compensación económica que se tendría que dar constantemente serían cifras bastante grandes que ninguna empresa creo que esté dispuesta a dar a los habitantes de una zona. ¿Por qué? Porque está considerada de sacrificio. O sea, una zona que literalmente de la que se habla, se dice o se vende la idea de que todos podemos vivir sin ella. Y la cuestión es que muchos podemos decir, pues sí, o sea, a mí qué me importa qué esté pasando en tal cerro. ¿A mí qué? Al otro lado del mundo. Ajá. Pero se ha hablado que todos los ecosistemas están interconectados. Sí. Y la afectación de uno afecta a todos. Y es algo que ya se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y que se ha ido comprobando cada vez más, con ejemplos cada vez más fuertes y que nos están afectando cada vez más. Sí, por eso precisamente, o sea, es curioso el tinte que puede tomar esta conversación, porque precisamente, por ejemplo, a este político se le, bueno, lo dice, ¿no? Es un intelectual de izquierda que precisamente está a favor de que no exista la globalización, que no existe la minería, ¿no? Entonces, muchas personas ligarían esto precisamente a que no haya progreso. Pero creo que es importante cuestionarnos hasta qué punto realmente es progreso, ¿no? ¿A costa de quién? Porque, insisto, si tú como empresario estás dispuesto a sacrificar la vida de personas que están ahí por tus propios intereses, y no estás dispuesto a distribuir la riqueza que vas a generar, eso no es justo, eso no es tener valores, o sea, ni que sea una verdadera inversión, ni que sea, para, exacto, como se vende de que esta es una inversión para mejorar la economía del país, de este estado, de este lugar. No trae bienestar, al contrario, está trayendo el bienestar solo de unos pocos y desfortuna para los demás. Sí. Creo que esa es precisamente la cuestión de estas zonas, ¿no? Que hacen que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres. Sí, y que también, por ejemplo, se ha hablado, pues, es que con el tiempo en tal o cual lugar, por ejemplo, en sitios como Puebla, que de pronto se ven socavones, que de pronto así de la nada se abre un hoyo, y de hecho suelen estar también cerca de zonas de sacrificio, o en donde en su momento quisieron poner proyectos que no se lograron, y la gente se pregunta, pues, ¿por qué no?
Y en zonas así se puede identificar fácilmente por los árboles. Y no estoy hablando de cualquier tipo de árboles, porque muchas veces se trata de reforestar con árboles que no son de la zona. y luego se están quejando de que tal árbol está haciendo desastres. Y es como de, pues, es que ese árbol no está aquí. ¿Qué esperabas? Y que justamente algo que se reconoce dentro de cualquier entorno arbolado es que los árboles generan con sus raíces una especie como de interconexión. Que lo podemos identificar, por ejemplo, en construcciones que llegan a poner como una especie de malla con agujeros para poder sostener tierra, cemento incluso. Y esto es algo que hacen naturalmente los árboles. Ahora sí que mantienen el suelo unido. Y cada vez que se tiran zonas grandes, pues obviamente este suelo se va debilitando, va haciéndose más frágil y por ende, y más con climas tan raros como el que vemos ahora, que está de pronto lloviendo mucho y que obviamente el suelo se va reblandeciendo. Hay un punto en donde si ese reblandecerse llega a una zona hueca porque ya no hay raíces y ya no hay nada, pues por ejemplo va a haber un socavón. Y de hecho también lo de los árboles pues también ayudan a filtrar todo el agua y que ya no nos inundemos y que precisamente el suelo no quede hueco porque ya no hay agua. Exacto, y también alimentar a los mantos freáticos para que pueda seguir existiendo el agua potable. Y precisamente muchos de estos proyectos necesitan que haya deforestación, ¿no? Porque pues si no, ¿en dónde pones desarrollos turísticos? ¿Dónde pones una planta de generación eléctrica? Donde pones precisamente la extracción de hidrocarburos, donde siembras, ¿no? O sea, esto va muy ligado precisamente a eso. Y, ¿sabes? También lo curioso es que, como dices, a veces los impactos ya son tan fuertes que son irreversibles. A lo mejor hay intentos precisamente de mitigación, pero llega un punto en el que ya son insuficientes, porque resulta que estas zonas no solamente es de que una causa, ¿no? Sino hay varias. Puede que precisamente haya sectores mineros, energéticos, de hidrocarburos juntos, cerca. Y entonces, precisamente lo que pasa es que las consecuencias, los impactos, no son paulatinos, no se suman entre ellos, sino más bien que los daños ambientales crecen logarítmicamente. O sea, que llega un punto en el que ya, o sea, no importa que tú trates de reforestar esa área, no se va a lograr. O sea, simplemente la única solución es abandonarlo, porque ya no existe vida ahí, de ningún tipo. Sí, y se ha hablado que sí podría regenerarse de ciertas formas, pero requerirían una inversión económica enorme, y se tendría que solucionarse literalmente en sectores, porque como son áreas tan grandes no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y es una inversión literalmente millonaria que nadie quiere hacer. Claro, porque no les deja dinero. Exacto. Y no les deja dinero por el momento, porque si volviera a estar activa esta o a cualquier zona que ya se tenga que abandonar como un área verde, que es en la que sea posible sembrar, en la que sea posible poner árboles frutales, qué sé yo, o sea, no da dinero en un inicio, pero claro, tarde o temprano va a volver a darlo si se les da el mantenimiento. Y es que es casi como si invirtieras ahora no en la destrucción del planeta, sino más bien en la regeneración, ¿no? Sí. O sea, porque precisamente en algún punto van a tener ganancias esos proyectos de regeneración ambiental. A lo mejor no tan grandes, pero vamos, ni tan rápidos, pero creo que es un punto bastante interesante para ver en qué estamos nosotros invirtiendo nuestro dinero. Sí, porque también no es tan grande ni tan importante supuestamente reparar estas áreas, pero ¿cómo no? Claro. Que justamente en esto mismo pues hay, bueno, vaya, ya hablamos que México tiene 1,000 y tantos registrados y creo que hablar de todos ellos llevaría como 50 más episodios y toda la salud mental destinada ¿Qué nos queda a esta vida.
Y pues no. Pero tenemos casos que, o sea, son literalmente considerados emblemáticos, como por ejemplo la que ya había mencionado antes, que es la cuenca del Alto de Atoyac, que es un río que nace en la Sierra Nevada y atraviesa las regiones más industrializadas del centro de México. Y pues ahora sí que su contaminación inició desde el siglo XX, porque pues este río, que era una fuente de agua muy importante para actividades agrícolas, ganaderas y domésticas. De hecho, algo muy bonito es que al menos yo he tenido la oportunidad de hablar con personas bastante mayores y hablan que antes una actividad de domingo era irse al río Atoyac a pescar y comerse los pescados que sacaban de ahí. O sea, era una actividad o sea, que los niños se metían a jugar, a atrapar sus peces para comer. Esa era una actividad de domingo antes en Puebla y Tlaxcala. Y ahora pasas por ahí y te tapas la boca. Literalmente. Y pues ahora sí que nos toca relativamente cerca. De hecho, a veces llega el olor. Porque ahora es un río sumamente contaminado, pero a un grado de que huele muy mal. Y vaya, esto empezó desde 1960 y 70 con la industrialización de Puebla y Tlaxcala, que se sabe que se convirtió en uno de los complejos automotrices, textiles, químicos y metalúrgicos y manufactureros de los más importantes, y de hecho pues se terminó convirtiendo en lo que es el corredor Puebla-Tlaxcala como un polo industrial de los más importantes de México, y donde podían echar sus desechos pues en el río. Y ahorita que dices eso, precisamente, creo que también algo de las zonas de sacrificio, perdón, me voy a salir un poquito del tema, pero precisamente esto tiene también mucho que ver, porque luego, con tal de que precisamente se lleven a cabo estos proyectos, pues tú sabes, se hacen concesiones, ¿no? O sea, que básicamente son contratos y permisos que normalmente le da el Estado a una empresa, puede ser privada o, pues sí, normalmente privada, y que les da precisamente, literal, el derecho de explotar un bien. Y entonces, pues precisamente, tanto el gobierno, por eso decía que el gobierno sabe, ¿no? Y el gobierno obtiene eventualmente pues también hasta cierto beneficio de esas concesiones. Y pues nada, se explota así a lo descarado, y entonces ni siquiera son a veces empresas mexicanas, o sea, del mismo estado, o sea, son otras Extranjeras. Ajá, son extranjeras, y pues están aquí saqueando nuestros beneficios, y están muchas veces cambiando precisamente los usos de suelo, o no siguiendo leyes, porque el mismo gobierno está apoyándolos a que pues se establezcan aquí. Sí. O sea, este mismo caso, o sea, las empresas automotrices que todos sabemos que están aquí en Puebla, ninguna es como empresa mexicana. Ajá. Todos son empresas que vinieron del extranjero y que pues justamente... Y no siguen las reglas aquí tampoco. ¿No? Y hacen que el Estado modifique esas reglas que tenemos ya, de definiciones de uso de suelo y todo, para su a beneficio. Un río, ¿quién lo protege? Precisamente. De hecho, actualmente el Alto Atoyac es considerada como una de las regiones ambientalmente más degradadas del país. Y dejando el mal olor, dejando la población de mosquitos que está creciendo cada vez más, y que honestamente actualmente los encuentras a cualquier hora en cantidades tremendas, y que de verdad pasas cerca del río y puedes ver las nubes de mosquitos que salen de ahí. Sí. Que en realidad se ha encontrado con investigaciones dentro de la cuenca presencia de metales como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, níquel y cromo, además de compuestos orgánicos tóxicos,
pesticidas, sustancias derivadas de procesos industriales y que incluso se han encontrado en muestras biológicas de las personas que viven alrededor. Oh. Y una de las cosas que más es pues destacable es que en varias de las zonas se distinguen porque las personas viven con enfermedades que son pues bastante fuertes, principalmente leucemia infantil o enfermedades renales crónicas o cáncer de piel o enfermedades dentro de la piel, porque de plano el ambiente es tan corrosivo que empieza a dañar la piel. Entonces, y estamos hablando de un río que se extiende por bastantes kilómetros y que pues no es como que tengan ahora sí que ningún tipo de protección las personas que viven cerca, y simplemente se da por hecho este daño, este sacrificio, justamente porque pues ahí está el río y pues las empresas, hay otros beneficios automotrices, pues adelante. Uh-huh. Y que pues vaya, el río Atoyac tiene sus ríos derivados y también están contaminados y horriblemente contaminados, ¿no? Y pese a que sí se considera que el corredor industrial Puebla-Tlaxcala da muchos beneficios económicos, en realidad a ese beneficio económico se ha hablado que se le tendría que restar el precio que se paga, ¿no? El precio social, ¿no? De salud de las comunidades. Sí, y que tanto afectó desde sus inicios hasta la actualidad, algo que en ningún estudio se encuentra dentro de lo pues que es se que le ya tendría. No sería rentable. Claro. Simplemente. Claro. Y actualmente, de hecho, piensas en alguien pescando en el río Atoyac, que es como de pescando basura. Porque, sí. Pues sí, antes había una gran diversidad de peces. Sí, sí. Y pues era bastante importante. Y por otro lado, está también, por ejemplo, un caso que se ha estado estudiando últimamente, que es el caso de Tula, Hidalgo, que esta región pues comenzó a transformarse durante la segunda mitad del siglo XX, por supuesto. Creo que todas las bendiciones y maldiciones salieron del siglo XX. Que justo no es casualidad. Ajá, fue la instalación de la refinería Miguel Hidalgo de Petróleos Mexicanos y la central termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y otras diversas industrias cementeras y químicas. Y pues actualmente, gracias a estas actividades, Tula se ha convertido en uno de los principales centros energéticos e industriales del país, siendo de hecho que es la refinería una de las más importantes del Sistema Nacional de Refinación. Y la termoeléctrica ha sido históricamente una de las principales generadoras de electricidad en México. Y pues parece que, pues, qué padre, ¿no? Pero de hecho, investigaciones sobre la calidad de aire en Tula han identificado emisiones significativas de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, formaldehído y partículas contaminantes provenientes principalmente de la refinería y de la termoeléctrica. Y de hecho generan tanta contaminación que episodios de su contaminación afectan al Valle de México, que pues sabemos que no es tan poco conocido eso de que incluso se le quita el permiso de pues transitar a ciertas matrículas para que puedan intentar limpiar el aire, y es un fenómeno pues relativamente común en ciertas ocasiones. Y que pues obviamente no es solo de lo que se genera en la Ciudad de México, ¿verdad? Y que justamente pues vaya, la salud de las personas que viven ahí es bastante nula. Literalmente es una zona en donde prácticamente todos te hablan en una misma familia que se les murieron 5 o 6 integrantes por cáncer, enfermedades respiratorias, enfermedades de la sangre, enfermedades de la piel. Hablan de que literalmente se la viven todo el día con dolor de cabeza por los olores de la zona. O sea, de que
las fuentes de agua son ya, pues, están sumamente contaminadas y tienen el mismo problema de que los mosquitos se multiplican por montones, pero por montones, al grado de que, para que nos hagamos una idea, literalmente los bebés, o sea, los becerros, los pollitos, mueren de anemia por los mosquitos. O sea, tal cual. O sea, es una cantidad exagerada que o sea, hasta parece como de novela distópica. Sí, de hecho. O sea, dices que eso no puede pasar. O sea, ¿de qué cantidad de mosquitos me tienes que estar hablando para que ocurra eso, no? Y que pues sí, o sea, que la muerte de ganado por anemia severa por mosquitos no es rara en la zona. Qué perturbador. Sí. Y bueno, yéndonos a otra parte de México. Porque bueno, todas las partes tienen. Voy a hacer en resumido para que no nos sigamos deprimiendo aquí. Intentar. Precisamente la zona de la península de México, o sea, precisamente la zona de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, pues también están siendo drásticamente afectadas. Ahí sabemos que todo comenzó con el famosísimo proyecto gubernamental, el proyecto del Tren Maya. Precisamente también hay pronto la cervecería Heineken anunció precisamente una nueva planta en Canacín, Yucatán, que claro, el pro es que genera 2,000 empleos, directos e indirectos, pero pues precisamente va a dejar la disponibilidad de agua de Yucatán podría disminuir drásticamente de 5 millones de metros cúbicos a solo 2 millones de metros cúbicos, poniendo precisamente el suministro de poblaciones aledañas en la zona, además de que pues también las granjas porcinas están teniendo pues un apogeo muy grande y no están siendo correctamente reguladas. De hecho, Profepa tuvo que clausurar una porque la gestión precisamente de los desechos de los cerdos, tanto líquidos como sólidos, no habían sido pues gestionados adecuadamente y pues las personas estaban bebiendo agua contaminada, básicamente, además de que pues están deforestando también, que insisto, la planta de cerveza Heineken pues también va a tener que deforestar, el Tren Maya también, y precisamente también en Campeche hay un cultivo de soya, es el Chacán, que precisamente también pues ha puesto más de 703,000 hectáreas de selva en peligro, básicamente las han deforestado y pues se están contaminando también los suelos porque precisamente están utilizando muchísimos pesticidas y fertilizantes a tal grado que el suelo pues se está pudriendo, en pocas palabras. Además de que también precisamente la construcción inmobiliaria en Mérida también está creciendo desmesuradamente y pues también otra vez la deforestación. Y pues bueno, la lista puede seguir y seguir y seguir y seguir. Creo que precisamente ese no es el punto. A mí me gustaría que precisamente este episodio es más que nada para visibilizar un poco estos temas que normalmente no se visibilizan porque precisamente hay intereses involucrados, ¿no? Y estos pretenden pues protegerse manteniendo esos proyectos destructivos ocultos, pero pues al final es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de nuestro consumo mismo. Entonces, saber que estos pasan y creo que cuestionarnos hasta qué punto el progreso realmente es progreso es muy válido, porque pues si lo vemos también desde nuestra calidad de vida, pues precisamente por esta competencia constante de así vamos a mejorar nuestros números, así vamos a ganar más, así vamos a vender más, pues no la vivimos estresados también. No las vivimos pues sí, con este constante deseo de mejorar y aguas. No estoy diciendo que el progreso, que la tecnología, que los descubrimientos sean malos.
Más bien es darle chance a nuestro mundo, a nuestra naturaleza, a nuestra proveedora, de regenerarse, no de saquearla literalmente y no de destruirnos a nosotros mismos en el intento. O sea, creo que eso es grave, realmente, que pongamos a otras personas que no estás viendo en riesgo por tu propio beneficio. Sí, y que también precisamente no porque una tendencia haya pasado quiere decir que el problema ya esté erradicado, más como lo fue justamente el tema que querían hacer aquí en México y que se visibilizaron varios temas, aún así necesitan apoyo y Sí. que verdaderamente, vaya, muchos piensan que de pronto una firma, un apoyo, un compartir actualmente, un dar la voz para hacerlo no sirve de nada, cuando honestamente muchas de las comodidades que tenemos actualmente son gracias a personas que se atrevieron a hacerlo justamente. O sea, gracias a eso tenemos derechos básicos dentro de lo laboral, tenemos 8 horas de jornada, tenemos el derecho a un día de descanso, tenemos derecho a bastantes cosas que justamente se generaron porque la gente se movió, no porque un alto mando lo quisiera dar. Sí, Y es un antecedente que tenemos histórico. sí. O sea, verdaderamente empezar a hacer algo, empezar a involucrarse, dejar que una tendencia actualmente que son tan importantes para poder hacer algo mínimamente relevante no muera, porque aún es un tema que está aquí y está presente, es parte de ayudar. Sí. Actualmente hay muchos sitios que están en peligro de volverse áreas de sacrificio. Está justamente la planta de amoníaco que quieren poner en Topoloambo y que todos saben que si se llega a terminar de concretar que está a nada, va a hacerse una zona de sacrificio. Y es irónico porque hasta en Alemania ya hay personas diciendo, hey, ¿qué estamos haciendo? Sí. O sea, y se vienen de Alemania donde no pueden hacerlo a venir y lo ponen aquí. Que las Sí. que las regulaciones, pues, sí, dame un poco de dinero y va, te firmo, que ya está bien, ahí puedes hacer tu fábrica de amoníaco. Sí, sí. Y sí. que sigue pasando, o sea, está Puerto Loreto, está Saguaro, que sí, desde que hablamos de Saguaro sigue ahí. No se ha detenido, o sea, gracias al cielo no ha continuado de una manera drástica, pero sigue ahí, sigue presente. El fracking en las Huasteca Potosina. O sea, hay tantos problemáticas que son esas pequeñas áreas de sacrificio que no serían completamente reconocidas hasta que sean algo tan grande como algo como en Tula, en donde un animal se muere por mosquitos. O sea, que sería una lástima que se pierda la preciosa Huasteca Potosina solamente porque quieren perforar el suelo para generar más gas natural. Mientras Sí. puedes utilizar la energía solar para cocinar. Exacto, o sea, Eso hay es lo muchas absurdo. cosas que, o sea, en vez de estar motivando a las tecnologías a evolucionar porque necesitan seguir evolucionando, para que haya progreso, la tecnología tiene que seguir evolucionando, Pero para no bien. seguir dando patadas de ahogado para seguirse manteniendo en un mismo lugar cuando está afectando más de lo que trae beneficios. La dirección es lo incorrecto. Sí, porque efectivamente necesitamos progreso, pero un progreso real, un progreso en donde tener tecnología, tener luz, tener gas no signifique que estás indirectamente apoyando a que una zona esté completamente drenándose de vida y de todo lo que se pudra, necesita, literalmente. Sí. Sí. Y que pues efectivamente, o sea, se puede hablar que sí necesitamos energía, sí necesitamos luz, necesitamos otras cosas, pero pues también necesitamos respirar Y también necesitamos tomar agua. y comer. Sí. Y pensar que de pronto nuestros alimentos podrían venir de Tula Hidalgo y que podrían haber estado siendo regadas con cientos de litros de aguas negras, no es exactamente la mejor idea que O que tenemos. venga de Veracruz y que pues precisamente nuestros peces estén contaminados porque un ducto se perforó.
Exacto. Y que de hecho en Veracruz hay otras zonas de sacrificio justamente en donde hubo este derrame del que hablamos y que pues sí, hay constantemente y llevan décadas los pescadores diciendo que hay problemáticas dentro de los peces, que hay menos pesca, que hay contaminación y que pues efectivamente se piensa que una zona de donde se obtiene alimento para vender para el país es una posible gran área de sacrificio. Y después es como, es absurdo porque es un ciclo vicioso y después nos enfermamos, necesitamos pagar medicinas, hospitales, y donde otras empresas se vuelven otra vez más ricas. Sí, y que honestamente estamos hablando de enfermedades que son graves y que necesitan muchos recursos económicos, que normalmente justamente lo más triste es que las familias que se ven afectadas en las áreas rurales, que se ven afectadas porque son zonas de sacrificio, no tienen. Uh-huh. O sea, si esas familias no tienen dinero para desplazarse, tampoco tienen dinero para gastar. Para curarte un cáncer. Literalmente. Y o por eso también tratamientos son renales. Sacrificio, ¿no? Sí, un trasplante de riñón. O cosas que terminan siendo necesarias por el sitio tan terriblemente contaminado que se tiene. ¿Y por qué tendríamos que esperar a que sitios como San Luis Potosí, como otros tantos que tienen tanta diversidad, digan que están tan gravemente afectados, como ya tenemos ejemplos con el Atoyac, como con Tula, como con Veracruz? ¿Por qué tendríamos que esperar a que sea algo tan drástico para empezar a actuar? El Parque Ecológico Xochitla. Precisamente. Entonces, pues hay que escoger bien también a las personas que nos representan, porque ellos también son los que se dejan quebrar por un poco de dinero. Sí. Sinceramente. Sí. Hay que fijarnos bien en qué consumimos, insisto. Nuestro poder de consumo es el que mueve a las empresas. Hay que fijarnos, por favor, hay que tratar de... Sé que es muy complicado y sé que muchas veces desearíamos irnos por el lado fácil y no enterarse de nada. Yo lo sé. Pero tarde o temprano nos va a llegar. Y si queremos tener una vida más tranquila, es parte de... Y hay que también pelear por esa vida más tranquila, porque las empresas ya no quieran ser siempre más y más y más y más, y de paso nos explotan a nosotros también. Sí, porque vaya, para salvar una zona de sacrificio es necesario actuar de muchas maneras simultáneamente, ¿no? Y afectar, bueno, ahora sí que ir contra todas las causas del problema, porque pues como vimos en realidad cada una tiene muchas afectaciones, no es solamente una, no es solamente un lugar. Y que vaya, si alguien hace esfuerzos por limpiar un río, pues de nada va a servir y va a ser incluso ilógico y un gasto de recursos y de energías, y una empresa, aunque sea solo una sigue queriendo y haciendo sus desechos dentro de este río, ¿no? Claro. Aunque en total hubieran sido 7 empresas y nada más que de una que lo siga haciendo, de cualquier manera eso va a hacer que no sea sano. Sí. Y pues sí, es una reconstrucción de ecosistemas, incluso una reconstrucción un poco de mentalidad, justamente del mismo consumo. Y se tiene que hacer una visualización verdadera de qué tan necesarias son todas las descargas que se hacen de todo, que altos ponerle a las descargas ilegales, que hay muchísimas dentro de muchos cuerpos de agua en todo el país, en la recuperación de la vegetación ribereña, incluso la recuperación de flora que está en peligro de extinción y que sirve como filtro y que es natural de las zonas y que puede ayudar a que efectivamente el agua sea al menos contaminado de lo que está ahorita, porque de verdad
en el río Atoyac podrías ver el agua está negra tal cual. y eso aún se puede limpiar, y hay datos y hay casos en donde de verdad se puede hacer. No se está hablando de imaginaciones locas de dos chavas que están aquí perturbadas. No, justamente son cosas que sí han ocurrido. Que, por ejemplo, uno de los casos más conocidos es del río Rin en Europa, que de hecho durante el siglo XX fue considerado uno de los ríos más contaminados del continente debido a la actividad industrial, y de hecho era actividad industrial desarrollada en Alemania, Francia, Suiza, los Países Bajos, y la contaminación afectó la biodiversidad acuática horriblemente, hasta que se implementaron acuerdos internacionales, sistemas de monitoreo, inversiones en plantas de tratamiento, regulaciones, y décadas después, porque sí, a veces la solución requiere décadas, la calidad del agua mejoró muchísimo, y de hecho muchas especies que habían desaparecido regresaron al ecosistema. Apenas se vio con el SENA que empezaron a querer limpiarlo, y que efectivamente está dando resultados. Que justamente, por ejemplo, en Pittsburgh, en Estados Unidos, que de hecho fue uno de los centros siderúrgicos más contaminados del mundo, al grado de que durante el día era necesario utilizar iluminación artificial por el humo generado por las industrias. Y justamente a través de inversiones en tecnologías más limpias y controles ambientales, la ciudad logró reducir considerablemente estos niveles de contaminación y se ha transformado en un centro de innovación y educación. Y que, un caso así ya era bastante severo. No hay esperanza. Sí. Y justamente, pues, al hablar de que depende de nosotros, no solo quiere decir que sea de una sola persona, porque efectivamente no, tiene que trabajar muchas personas simultáneamente, pero al mismo tiempo se requiere de la presión social de decir, hey, sabemos que este problema no se ha solucionado, sabemos que este problema sigue aquí, para que empiece a haber una movilización, porque es necesaria, verdaderamente es necesaria. Si seguimos con el cuento de que a mí que me importa que pase en el cerro ese, pues a mí que me importa que pongan el cablebús. Sí, que honestamente tarde o temprano la afección llega, y lamentablemente cuando llega suele ser ya muy tarde para poder hacer algo en la raíz. Y se ha visto y hemos hablado de un caso tras otro, y que verdaderamente aún así tenemos en nuestras manos la capacidad de reducir las cosas que tenemos que solucionar a futuro, pero que efectivamente necesitan de una solución. Y necesitan precisamente esa solución que sea planeada. Digo, a lo que voy es que le decíamos, ¿no? Los políticos también tienen mucho que ver. Hay que presionarlos. Al final ellos trabajan para nuestro bienestar. Deberían de trabajar para nuestro bienestar. Hay que presionarlos. Hay que, como dices, hay que hacerlos saber que ya sabemos que existen todas estas catástrofes y que tienen que solucionarlas. No pueden tapar el sol con un dedo. Sí, ¿no? Hay que presionarlos mucho para que hagan lo que realmente deben de hacer. Buscar nuestro bienestar, que para eso les estamos pagando. Sí. Hay que denunciar, hay que fijarnos bien por quién votamos. Hay un sitio de registros de zonas de sacrificio, y que dejaremos en la descripción, porque tú mismo puedes denunciar qué pasa si vives dentro de una zona de sacrificio, incluso aunque no supieras que estabas en una zona de sacrificio. Y que se puede, pues, documentar qué es lo que pasa realmente ahí, porque pues muchas, justamente al no estar registradas y al no estar conocidas, pues siguen sin estar en el foco. Sí, porque no les interesa. Sí. Pero bueno, ánimos, podemos hacerlo. Y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Revolve.
esperando que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon y no se estresaron tanto, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad para restaurar nuestros ecosistemas. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.